Hello, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a ver la segunda parte del examen de B2 de Cambridge. ¿Recordáis? Hemos visto la parte oral, pues hoy vamos a ocuparnos de la parte escrita. ¿De acuerdo? ¿Hay ganas? ¿Comenzamos? Let's go. Bueno, lo primero de todo, vamos a explicar, igual que hicimos con el examen anterior, un poco la duración de las pruebas. En este caso, el reading y el use of English, lo que sería la parte de gramática, que en Cambridge se llama use of English, dura 75 minutos y son 7 partes de examen porque, claro, en este caso tenemos, el examen de reading más el examen de gramática. Luego, la parte del writing, tenemos en este caso 2 partes y el examen dura aproximadamente unos 80 minutos. ¿Ok? Vamos a empezar explicando un poco la parte del writing, que me parece más rápida y sencilla, y luego vamos a ir un poquito a las partes del use of English. ¿Ok? Bueno, el writing de Cambridge está dividido básicamente en 2 partes. ¿Ok? La primera es un texto de carácter obligatorio y es un ensayo que puede ser bien un ensayo típico de ventajas o inconvenientes, against and for essay, se llama en inglés, o un ensayo de carácter discursivo donde se nos trata un tema, nos ponen un tema en concreto y tenemos que debatir o escribir, argumentar sobre ese tema. ¿Ok? Esta primera parte, como he dicho, es de carácter obligatorio. La segunda parte es una parte de carácter optativo u opcional. Como veis aquí, aparecen diferentes tipos de textos, desde una short story, una historia corta, un article, un artículo, bien un artículo de opinión o un artículo, digamos, de una revista o magazine, una review, es decir, una crítica sobre un libro, una película o puede ser también a lo mejor algún tipo de evento, una carta formal o informal. Habitualmente la informal letter suele ser un email, un correo para alguna persona amigo. La carta formal, por contra, podéis encontraros desde una carta para pedir información, como una carta de queja por algo que no ha gustado, no ha sentado bien, por ejemplo, una estancia en un hotel, pues escribe una carta a la persona, al propietario del hotel, hablando un poco de las condiciones que no le han parecido correctas. Y por último tenemos un report o un informe donde se valoran los pros y cons sobre algo previamente expresado en el enunciado. ¿De acuerdo? Como he dicho, en estas opciones solo es necesario realizar uno de los textos. Repito, no hay que hacerlos todos, solo hay que realizar uno de los optativos, bien sea la historia corta, el artículo o la carta formal o informal. Por contra, el ensayo de essay es un texto de carácter obligatorio, ¿vale? Teniendo en cuenta que la duración del examen estándar es alrededor de 80 minutos, necesitaríais pues más o menos dividiros el tiempo a la mitad para cada texto, es decir, unos 40 minutos para el ensayo y unos 40 minutos para el texto optativo, sea cual sea el que escojáis. ¿De acuerdo? Como siempre, en el tema del escrito tenéis que utilizar un vocabulario y unas estructuras gramaticales acordes al nivel al que os examináis, en este caso B2. Que bueno, eso ya sería un poco ya para hablarlo explícitamente en otro vídeo, pero bueno, que básicamente sería un poco la idea. Si nos vamos a la parte de reading y de use of English, digamos que al haber 7 partes, os podéis imaginar que el examen está dividido entre reading y use of English, es un poco de cabeza. Con lo que se refiere a las partes de reading, tenemos 3 partes principales. La primera de ellas es un texto donde tenéis que escoger, como veis aquí aparece un texto con una serie de preguntas, tenéis que escoger de las 4 opciones que tenéis ahí, A, B, C o D, la opción que os parezca correcta acorde a la información que habéis leído y que habéis entendido. ¿De acuerdo? Ese sería el primer texto del reading. El segundo de ellos hace referencia a una serie de frases que han sido removidas del texto o extraídas del texto y que tenéis que meter dentro de los huecos en blancos que veis aquí. ¿Ok? Como veis, hay una serie de frases que han sido removidas. Siempre hay alguna frase extra que sobra, que está puesta de más, pero tenéis que, leyendo un poco el texto, ver dónde encajarían esa serie de frases que han sido removidas previamente del texto. La tercera parte del reading tiene que ver con el ejercicio de varias personas que hablan sobre un mismo texto y exponer cuál de las siguientes frases pertenecen a cada uno de los textos. Tenéis
4 textos divididos en A, B, C y D y tenéis una serie de frases o sentencias que son ideas que pertenecen a alguno de esos textos, ¿vale? Tenéis que decir cuál frase pertenecería al texto A, al texto B, al texto C o al texto D. Que conste que en algunas ocasiones una misma frase puede ir a más de un texto, ¿vale? A veces ocurre en el examen. Son fáciles de identificar porque en lugar de tener un hueco en blanco, cuando vais a rellenar la información, veis que aparecen dos, con lo cual os está diciendo que ese mismo argumento vale tanto para a lo mejor el texto A o el texto D. ¿De acuerdo? Esas serían las partes pura y duramente referidas al examen de reading. Si nos vamos a la parte del Use of English, tenemos 4 partes relacionadas con el examen. La primera de ellas es un multiple choice. ¿Qué es un multiple choice? Pues básicamente una respuesta de elección múltiple, ¿vale? Un texto en el que vemos un hueco en blanco y en el que nos aparecen 4 palabras, A, B, C y D. Tenemos que escoger cuál de esas 4 palabras sería la correcta para poner dentro del hueco en blanco, ¿vale? Es un ejercicio que tiene que ver bastante con, bien sea con la comprensión del texto o con lo que llaman en inglés las collocations, es decir, 2 palabras que se colocan juntas por, comprensión gramatical del mismo idioma. ¿De acuerdo? Ese sería el primer ejercicio de Use of English. Los demás que tenemos aquí, pues tenemos algunos como por ejemplo el Filling the Gaps, en el que en este caso es an open close, es un ejercicio de respuesta abierta. El ejercicio tiene una serie de huecos en blancos, pero a diferencia del que acabamos de ver, la respuesta es abierta, es decir, no tenemos que seleccionar un número de múltiples opciones, no. Hay una respuesta abierta que tenemos que meter en ese hueco en blanco, una única palabra, para rellenar la información. Habitualmente, las palabras que se emplean en este ejercicio suelen ser palabras muy concretas y específicas, casi siempre palabras relacionadas con la cohesión del texto. Es decir, ¿qué tipo de palabras son esas? Artículos, como por ejemplo a, an o de. Preposiciones, up, down, at, from, for. Conectores, por ejemplo, because, as, since, so, although. O, por ejemplo, podéis utilizar a lo mejor verbos auxiliares, es decir, do, did, have, o verbos modales, can, may, might, should, etc. ¿Vale? No es, digamos, muy normal que aparezca un verbo, por así decirlo, cotidiano ahí, como por ejemplo, yo que sé, el verbo rely, o por ejemplo que aparezca una palabrita normal como un adjetivo o un sustantivo propio, como por ejemplo, no sé, tower o reliable, etc. ¿Vale? Son palabras, como he dicho, que forman parte de la cohesión del texto. ¿Ok? Luego, de lo que nos queda, tenemos también un ejercicio de lo que se llama en inglés word formation, es decir, un texto en el que aparece una palabra que tenemos que cambiar, ¿vale? Es un ejercicio del lexema-morfema, es decir, a lo mejor tenemos la palabra por ejemplo, en modo sustantivo, por ejemplo, imaginaos la palabra action y tenemos que cambiarla a modo verbal, al verbo actuar, al verbo act, ¿ok? Pues en este caso estamos cambiando el lexema o el morfema de la palabra. A veces tenemos, por ejemplo, un adjetivo que está en grado positivo, por ejemplo, imaginaos reliable, y necesitamos la versión negativa, unreliable, o necesitamos la versión adverbial, reliably, es decir, confiablemente. Entonces, eso es un poco el juego, un poco el ejercicio que tenéis en la parte de word formation, ¿ok? Bueno, pues básicamente eso sería un poquito el examen de Reading and Use of English, ¿vale? Como he dicho, 75 minutos para poder terminar la prueba a tiempo. Ya os digo que es un examen que hay que hacer con bastante velocidad. No podéis pararos mucho a pensar en ello porque entonces el tiempo se os agota, ¿vale? En particular en la parte de Reading y Use of English, al ser 7 partes y tener 75 minutos, si hacéis un poco el tiempo que necesitáis para cada parte, digamos que ninguna parte
puede, digamos, superar los 10-12 minutos. Es decir, si echáis más de ese tiempo en cada una de las partes, es posible que el examen vaya un poco cojeando y que os quedéis sin tiempos para resolverlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya eso podemos hablarlo en otro vídeo sobre alguna clase de trucos para poder resolver este tipo de exámenes. ¿De acuerdo? Bueno, pues como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dadle al like si ha sido así, podéis dejar cualquier cosita en la sección de comentarios y nos vemos en la siguiente lección de Academia Let's Go. Bye bye.